Bienvenido a este audiolibro titulado Cómo vencer al miedo, un viaje directo y profundo hacia la libertad personal. Aquí descubrirás cómo transformar la duda en fuerza y cómo hacer del valor tu nueva manera de vivir. Si este contenido te aporta claridad o te acompaña en un momento importante, te invito a suscribirte para seguir creciendo juntos. Y también a dejar en los comentarios cómo este mensaje resuena contigo. Ahora respira hondo y abramos la primera página de este camino hacia una vida sin miedo. Capítulo 1. El origen silencioso del miedo. El miedo aparece sin pedir permiso, llega como una sombra que se cuela en los pensamientos y se instala en la mente sin que nos demos cuenta. Muchas veces no nace de algo real sino de una historia que repetimos por costumbre, una idea que se vuelve gigante cuando dejamos que nuestro interior se llene de dudas. En este capítulo vamos a mirar de frente ese origen silencioso y entender por qué controla tanto nuestras decisiones. El miedo suele formarse en la infancia o en momentos que marcaron nuestra vida, quizá una palabra que nos hirió o una experiencia que nos hizo sentir pequeños. Con el tiempo dejamos de cuestionarlo y comenzamos a actuar como si esa sensación fuera una verdad absoluta, pero no lo es. El miedo no es una sentencia sino un reflejo de lo que necesitamos sanar. Cuando reconocemos que no nace para detenernos sino para avisarnos de que estamos frente a un crecimiento importante, cambia nuestra relación con él. Observarlo sin juzgarlo es el primer paso para liberarnos. Aquí comenzamos a desmontar sus raíces para que puedas mirarlo con claridad y descubrir que lo que parecía un muro es en realidad una puerta hacia tu valentía. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto. Capítulo 2. Cuando el miedo toma el control. El miedo tiene la habilidad de volverse el narrador de nuestra vida, un narrador insistente que repite las mismas advertencias una y otra vez hasta que creemos que son verdades incuestionables. Cuando el miedo toma el control, no siempre lo notamos de inmediato. A veces se disfraza de prudencia y nos convence de que estamos evitando un peligro real, aunque en el fondo solo estamos evitando crecer. Otras veces se presenta como esa voz que cuestiona cada uno de nuestros planes y nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos para dar el siguiente paso. Poco a poco se instala en decisiones pequeñas y termina influenciando las decisiones más importantes, como cambiar de trabajo, dejar una relación que no suma o iniciar un proyecto que llevamos años soñando. En este capítulo vamos a explorar cómo se siente cuando el miedo dirige nuestros movimientos sin que lo notemos. Cuando vivimos atrapados en esa sensación, la mente se convierte en un escenario lleno de posibilidades negativas. Imaginamos lo peor antes de comenzar y nos convencemos de que es mejor no intentarlo. Esa es la trampa del miedo. Nos hace creer que estamos protegiéndonos, pero en realidad nos estamos alejando de la vida que deseamos. El miedo no solo bloquea la acción, también debilita la autoestima. Cada vez que cedemos ante él, enviamos un mensaje silencioso a nuestro interior que dice no soy capaz. Y mientras más repetimos ese mensaje, más difícil se vuelve creer en lo contrario. Es importante entender que el miedo actúa como un mecanismo natural. Su propósito original es mantenernos a salvo, pero nuestra mente moderna interpreta peligros que no son físicos sino emocionales. No nos amenaza un depredador sino la posibilidad de fallar o ser juzgados. Y aún así nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos frente a un riesgo real. Por eso sudan las manos, tiembla la voz o sentimos un nudo en el estómago. Es la respuesta primitiva activándose ante un peligro imaginario. Cuando el miedo toma el control, comenzamos a vivir en modo supervivencia. Y nadie puede construir una vida plena desde ese estado. La buena noticia es que identificar este proceso ya es un acto de valentía. Observarlo nos permite cuestionar esa historia interna que damos por cierta y empezar a reemplazarla por una más poderosa. El miedo pierde fuerza cuando lo alumbramos con conciencia. Al reconocer sus patrones, sus palabras y su tono, comenzamos a separar lo que somos de lo que sentimos. No eres tu miedo. No eres esa voz que te detiene. Eres quien decide qué hacer con ella. Este capítulo es el inicio de recuperar ese poder y retomar el control sobre tu camino. Capítulo 3. El miedo como ilusión que se alimenta de tus pensamientos.
El miedo no solo nace de una experiencia pasada ni de un momento doloroso que quedó grabado en tu memoria. El miedo también se construye día a día dentro de la mente, como una ilusión que toma forma a partir de los pensamientos que repites de manera constante. No siempre es un monstruo que aparece de golpe, a veces es una niebla suave que se extiende poco a poco hasta cubrirlo todo. Lo más peligroso del miedo es que se alimenta de tu atención. Cada pensamiento que le das, cada duda que sostienes, cada escenario negativo que imaginas se convierte en el combustible que lo hace crecer, aunque ese escenario nunca llegue a suceder. Por eso es tan importante entender que el miedo, antes que una realidad, es una interpretación. Es la versión más oscura que tu mente construye cuando intenta anticiparse a lo desconocido. Cuando vivimos atrapados en la ilusión del miedo, dejamos de ver las situaciones como realmente son y comenzamos a verlas como pensamos que serán. La mente proyecta peligros que no existen y crea historias que parecen lógicas pero que no tienen fundamento. Es como si dentro de ti existiera un guionista invisible obsesionado con escribir finales trágicos. Y cuanto más le crees, más convincente se vuelve. Esta ilusión mental puede frenar tus proyectos, limitar tus relaciones, impedirte hablar con sinceridad y bloquear cada intento de cambio que tu corazón anhela. Lo curioso es que no necesita pruebas para dominarte. Basta con que lo imagines para que todo tu cuerpo reaccione como si fuera verdad. La mente humana es poderosa. Puede construir sueños extraordinarios, pero también puede fabricar temores que jamás llegarán a hacerse realidad. Cuando no conoces el funcionamiento de tus pensamientos, terminas siendo arrastrado por ellos. El miedo se apoya en frases que seguro has escuchado o pensado alguna vez. ¿Y si fracaso? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me juzgan? Cada una de estas frases es una chispa que enciende un fuego emocional. No importa que no exista evidencia real de que algo malo vaya a suceder, la mente llena los huecos con suposiciones y las transforma en convicciones. Y lo más sorprendente es que el cuerpo reacciona a esas suposiciones como si fueran peligros auténticos. La respiración se acelera, el pecho se aprieta, los músculos se tensan y la mente empieza a buscar una salida que no necesita. En realidad, la mayoría de los miedos no tienen fundamento en el presente. Son recuerdos del pasado o fantasías del futuro. No tienen raíces en el momento en el que estás ahora. Pero la mente no distingue entre lo imaginado y lo real cuando se trata de miedo. Todo lo que imaginas con intensidad produce una respuesta emocional. Por eso el miedo es una ilusión tan convincente. Se siente verdadero aunque no lo sea. Y cuando lo sientes en el cuerpo, te parece lógico obedecerlo. Dejas de hablar, de intentar, de avanzar, de soñar. Te convences de que esperar es más seguro que actuar. Pero la seguridad que promete el miedo es una mentira. Es una jaula disfrazada de refugio. Te protege de los riesgos que inventa, pero al mismo tiempo te limita de las oportunidades reales. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin creerlos de inmediato, algo cambia. Descubres que muchos de ellos son automáticos, repetitivos y exagerados. Son relatos que no escribiste tú, sino que heredaste de experiencias pasadas, de tu entorno, de tu educación, de momentos en los que no sabías defenderte emocionalmente. Y cuando te das cuenta de que esos pensamientos no te definen, comienzas a recuperar tu libertad. Es como encender una luz en una habitación en la que siempre caminaste a oscuras. De pronto ves que no había monstruos, solo sombras proyectadas por tu mente. La ilusión del miedo se deshace cuando la enfrentas con presencia. Cuando respiras profundo y observas lo que sientes sin tratar de huir. Cuando cuestionas la historia que tu mente repite. Cuando eliges actuar aún con la incomodidad presente. El miedo depende de que tú lo creas. Si no lo alimentas con pensamientos catastróficos, se debilita. Si no lo sostienes con hábitos de evitación, se derrumba. Cuando comprendes esto, recuperas el control de tu vida emocional. El miedo sigue existiendo, pero ya no gobierna. Ya no manipula. Ya no decide por ti. Todo lo que puedes llegar a ser está esperando del otro lado de esa ilusión. Y aunque la mente te diga que es peligroso avanzar, recuerda que la mayoría de esos peligros nunca han sido reales. Son historias. Son ecos.
Son sombras. Tú eres más grande que todas ellas. Y cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso pequeño, estás diciendo con firmeza que tu vida será guiada por tu libertad y no por tus miedos. Este capítulo es una invitación a mirar de frente esas ilusiones y comenzar a construir un camino basado en la verdad y no en las sombras que tu mente proyecta. Capítulo 4. El diálogo interior que fortalece o destruye tu valentía. Dentro de ti existe una voz que habla todo el tiempo, una voz que acompaña cada una de tus decisiones y que puede convertirse en tu mayor aliada o en tu más severa enemiga. Esa voz es tu diálogo interior. A veces te impulsa con palabras de aliento que te recuerdan que eres capaz, pero otras veces se convierte en un crítico constante que exagera tus errores, minimiza tus logros y alimenta los miedos que intenta superar. El miedo no siempre aparece como una emoción repentina, muchas veces se va construyendo a partir de esa conversación silenciosa que mantienes contigo mismo y que pocas veces cuestionas. Por eso comprender tu diálogo interior es esencial si quieres dejar de vivir bajo el dominio del miedo y comenzar a tomar decisiones desde la confianza. Cuando el diálogo interno es negativo, comienza con frases que parecen inofensivas pero que tienen un impacto profundo. No puedo. No soy suficiente. No va a salir bien. ¿Y si todo falla? ¿Y si me equivoco? Este tipo de pensamiento se repite con tanta frecuencia que termina pareciendo una verdad absoluta. No te das cuenta de que esas palabras no describen la realidad sino tu interpretación de ella. Y mientras más atención les das, más poder adquieren. Cada pensamiento negativo es como una gota que cae una y otra vez en la misma piedra hasta desgastarla. Poco a poco tu seguridad se fractura y el miedo encuentra el espacio perfecto para instalarse. Lo más importante es entender que tu diálogo interior no es un reflejo fiel de quién eres, sino una mezcla de experiencias, creencias heredadas y recuerdos emocionalmente intensos. Muchas de las frases que te repites no nacieron en ti, las aprendiste en momentos de vulnerabilidad. Quizá un comentario que te hizo sentir incapaz, una comparación injusta, un error que te marcó, una situación en la que te sentiste solo. Con el tiempo esas voces externas se integran en tu mente hasta convertirse en una sola voz interna que repite lo mismo sin cuestionarlo. Y mientras no tomes conciencia de ello, seguirás actuando como si cada palabra fuera un hecho inevitable. La buena noticia es que el diálogo interior puede transformarse. Puedes convertir esa voz en una guía que te fortalezca en lugar de debilitarte. El primer paso es observar sin juzgar. Cada vez que aparezca un pensamiento de miedo o duda, detente un momento y míralo como si viniera de alguien más. Pregúntate si esa frase realmente describe lo que está pasando o si solo repite un hábito mental que aprendiste hace años. Al crear esta distancia comienzas a recuperar tu poder. Ya no reaccionas de manera automática, ahora eliges cómo responder. Cuando cambias tu diálogo interior, comienzas a notar que el miedo pierde intensidad. La voz crítica que antes parecía enorme empieza a sonar más débil. Y en su lugar surge otra voz que quizá tenías olvidada, una voz que recuerda tus logros, tu resiliencia, tus momentos de valentía y todas las veces que superaste situaciones difíciles. Esa es tu voz auténtica, la voz de tu esencia, la que te recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que tienes la capacidad de avanzar incluso cuando tienes dudas. El diálogo interior positivo no es una ilusión ni una fantasía optimista. Es una herramienta que te permite ver la realidad desde una perspectiva más equilibrada. No se trata de negar los desafíos, sino de reconocerte como alguien capaz de enfrentarlos. Cuando esa nueva forma de hablarte se vuelve constante, tus decisiones comienzan a transformarse. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la posibilidad. Ya no actúas para evitar el dolor, sino para buscar tu crecimiento. Empiezas a confiar en que puedes construir la vida que deseas aun cuando no tengas todas las respuestas. Cuando la voz del miedo vuelva a aparecer, que aparecerá, recuerda que no tienes que pelear contra ella. Solo necesitas reconocerla como lo que es. Un pensamiento, una interpretación, una historia vieja que ya no define tu presente. No estás obligado a obedecerla. Puedes escucharla y aún así elegir el camino que te acerca a tu libertad. Cada vez que tomas una decisión desde la valentía, tu diálogo interior se fortalece. Y con el tiempo,
Esa voz se convierte en un impulso constante que te recuerda que mereces una vida más amplia, más auténtica y más tuya. Este capítulo es una invitación a hablarte con respeto, con paciencia y con verdad. A tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente. Porque al final, vencer el miedo no es un acto heroico que ocurre de un día para otro, es el resultado de cientos de pequeños momentos en los que eliges decirte a ti mismo que si puedes, que si mereces y que si eres suficiente. Tu diálogo interior es el puente entre lo que temes y lo que sueñas, y tú tienes el poder de decidir de qué lado quieres vivir. Capítulo 5. El miedo y la zona de confort que te mantiene inmóvil. La zona de confort es un espacio conocido que te hace sentir seguro. Es ese territorio emocional donde todo parece estable y donde la incertidumbre casi no existe. Sin embargo, también es el lugar donde los sueños se apagan lentamente y donde el miedo se vuelve más silencioso pero más dominante. La zona de confort no es un espacio físico sino mental. Es ese conjunto de hábitos, pensamientos y decisiones que repites cada día porque te resulta más fácil mantener lo que ya conoces que enfrentar lo que podría salir mal. Y aunque parezca contradictorio, es precisamente ahí donde el miedo se vuelve más fuerte. No porque te ataque de frente, sino porque te convence de quedarte quieto. El miedo utiliza la zona de confort como su refugio favorito. Te dice que es mejor no intentar algo nuevo porque podrías equivocarte. Te recuerda momentos pasados en los que fallaste y los exagera para que parezcan más grandes de lo que fueron. Te hace creer que esperar es más prudente que arriesgar. Poco a poco te acostumbras a permanecer en un estado que no te hace daño, pero tampoco te permite crecer. Y esa sensación de aparente tranquilidad es engañosa. En el fondo sabes que quieres más, que tu corazón necesita avanzar, que tu alma pide un cambio. Pero el miedo trabaja como un guardián invisible que sostiene la puerta cerrada y te susurra que aún no estás listo. La zona de confort no solo limita tus acciones, también debilita tu espíritu. Te hace dudar de tu capacidad para adaptarte a nuevos retos. Te convence de que lo desconocido siempre será una amenaza. Y así, cada día que pasa sin dar un paso hacia adelante, el miedo se reafirma. Comienza a sentirse dueño de tus decisiones y tú empiezas a creer que vivir pequeño es más seguro que vivir auténtico. Pero nada es más doloroso que la sensación de mirar atrás y darte cuenta de que no avanzaste porque te faltó valor para intentarlo. La seguridad no se encuentra en evitar los cambios, sino en confiar en tu habilidad para enfrentarlos. Salir de la zona de confort no significa lanzarte a lo desconocido sin dirección, significa reconocer que estás hecho para más de lo que estás permitiéndote vivir. Cada vez que te atreves a hacer algo nuevo, aunque sea pequeño, se abre una grieta en la pared del miedo. El mundo no se derrumba como tu mente predice. No ocurre la catástrofe que imaginabas. Y ahí, en ese espacio donde nada malo sucede, comienzas a construir confianza. La confianza no aparece de la nada, se crea al actuar. Cada nueva experiencia derriba un argumento del miedo. Cada intento te demuestra que puedes adaptarte, resolver, enfrentar y crecer. La zona de confort también está asociada a la identidad. Muchas veces no sales de ella porque crees que esa es la persona que eres. Convincente pero limitada. Responsable pero temerosa. Soñador pero paralizado. No te das cuenta de que esas son etiquetas que aprendiste con los años y que el miedo mantiene vivas porque le conviene. El miedo ama la rutina porque la rutina no lo desafía. Ama la repetición porque la repetición no lo debilita. Ama la quietud porque la quietud le permite seguir gobernando. Por eso cuando decides romper esa estructura, aparece la incomodidad. Esa incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de expansión. Es tu vida moviéndose hacia algo más grande. En este capítulo comprenderás que la zona de confort no es un enemigo, pero tampoco es un hogar permanente. Es un punto de inicio, no un destino. Está bien descansar ahí cuando lo necesitas, pero no puedes quedarte para siempre. La vida está hecha de ciclos, aprendizajes y transformaciones. Y cada transformación requiere cruzar un límite emocional que el miedo te ha hecho creer que no puedes atravesar. Sin embargo, cuando das el primer paso descubres que la barrera era más mental que real.
El miedo a dejar la zona de confort es una ilusión que se disipa en cuanto te das permiso de actuar. Y no necesitas ser un gran salto. Basta con una acción pequeña, un movimiento intencional, una decisión consciente. Caminar 5 minutos fuera de tu rutina. Hacer una llamada que llevas postergando. Decir una verdad que siempre has guardado. Cada gesto te recuerda que tienes la capacidad de vivir más allá de tus límites aprendidos. Salir de la zona de confort no se trata solo de perseguir metas, se trata de reencontrarte con tu fuerza interior. De recordar que tu vida no está destinada a repetirse sino a expandirse. El miedo seguirá allí, vigilando la puerta, pero ya no tendrá la última palabra. La última palabra la tendrás tú cada vez que decidas avanzar a pesar del temblor. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu verdadero crecimiento comenzó en el momento exacto en que elegiste moverte aún con miedo. ¿Te gustaría recibir contenido extra y ser de los primeros en ver cada video? Hazte miembro del canal y desbloquea beneficios exclusivos. Tu apoyo hace posible este contenido. Capítulo 6. La parálisis por análisis y el miedo disfrazado de lógica. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para imaginar posibilidades, anticipar escenarios y proyectar futuros. Esta capacidad puede ser una herramienta poderosa para crear, planear y construir nuevas metas. Pero también puede convertirse en un arma que se vuelve en tu contra cuando se combina con el miedo. Entonces aparece un fenómeno muy común pero poco reconocido, la parálisis por análisis. Ese estado en el que piensas tanto, analizas tanto, dudas tanto y revisas tantas opciones que terminas sin hacer nada. Crees que estás siendo cuidadoso, responsable o estratégico, pero en realidad estás atrapado en un ciclo mental que solo alimenta tu temor a decidir. La parálisis por análisis es una de las formas más sofisticadas del miedo porque se esconde detrás de argumentos que parecen lógicos. Te dice que necesitas más información, que aún no estás listo, que primero debes mejorar, que es mejor esperar el momento perfecto, que no puedes avanzar sin garantizar un resultado seguro. Y aunque estas ideas suenan razonables, en el fondo solo prolongan el estado de inacción. El miedo se disfraza de prudencia y tú lo crees. Te convence de que estás siendo inteligente cuando en realidad estás postergando tu crecimiento. Lo más curioso es que cuanto más analizas, más dudas aparecen. Tu mente comienza a crear escenarios cada vez más complejos y negativos. Si hago esto y sale mal. Si decido esto y pierdo algo importante. Si elijo mal y ya no hay vuelta atrás. Estas preguntas parecen reflexiones profundas, pero muchas veces son solo trampas mentales que tienen un objetivo, evitar que tomes una decisión que implique movimiento, cambio o exposición emocional. El miedo ama la indecisión porque la indecisión mantiene todo igual. Y mientras todo permanezca igual, sigues dentro de su zona de control. El análisis excesivo no solo te roba tiempo, también te roba energía emocional. Pasas horas pensando y terminas agotado sin haber avanzado un solo paso. Esa sensación de cansancio te hace creer que realmente estás trabajando en tu meta, cuando en realidad solo estás navegando dentro de tu mente. Revisas opciones una y otra vez, buscas más detalles, te llenas de información, pero no actúas. Y cada día que pasa fortaleces la creencia de que decidir es peligroso. Sin darte cuenta, le entregas más poder al miedo y menos confianza a tu intuición. Para liberarte de la parálisis por análisis, necesitas comprender que ninguna decisión será perfecta. Siempre habrá un margen de incertidumbre. Siempre habrá dudas. Siempre habrá riesgos. Pero esto no es señal de peligro, es parte natural de cualquier proceso de crecimiento. Esperar a sentir seguridad total antes de actuar es como esperar a que el océano esté inmóvil para aprender a nadar. Ese momento no va a llegar. La vida no funciona así. La claridad que esperas no aparece antes de actuar, aparece después. La confianza no surge antes de caminar, surge mientras avanzas. Es importante reconocer que analizar es útil hasta cierto punto. Reflexionar es sabio. Evaluar opciones es prudente. Pero hay una línea invisible entre analizar para prepararte y analizar para evitar actuar. Esa línea se cruza cuando tus pensamientos ya no te acercan a la acción, sino que te alejan de ella.
Cuando sientes que piensas demasiado y avanzas poco. Cuando tus dudas pesan más que tus ganas. Cuando cada decisión se siente enorme aunque no lo sea. Ahí es donde necesitas detenerte y reconocer que el miedo está disfrazado. Romper este patrón implica confiar más en ti. No en un resultado perfecto, sino en tu capacidad para ajustar, corregir y adaptarte a lo que venga. Las personas que avanzan en la vida no lo hacen porque siempre hayan tomado las mejores decisiones. Avanzan porque se permiten decidir, aprender y corregir. No se quedan atrapadas en la fase del pensamiento eterno. Entienden que una acción imperfecta vale más que una intención perfecta que nunca se ejecuta. Para salir de la parálisis por análisis, es útil hacer una pausa consciente. Respirar profundo. Preguntarte qué es lo que realmente te detiene. Muchas veces descubrirás que no es la falta de información, sino el miedo al fracaso, al juicio o al cambio. Al reconocerlo, recuperas tu poder. Puedes decirte con sinceridad que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Un paso pequeño que rompa la inercia mental. Actuar, aunque sea un poco, desarma la estructura del miedo. Cuanto más actúas, menos fuerza tiene esa voz que te quiere detener. Cada vez que eliges avanzar, aunque aún tengas dudas, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Estás diciendo que tú diriges tu camino, no el miedo. Estás demostrando que tu vida no se define por la perfección, sino por el movimiento. Y cuando la mente entiende esto, comienza a relajarse. La ansiedad baja. La claridad surge. Y la confianza crece. La parálisis por análisis no es un defecto. Es una señal de que tienes un potencial enorme que aún no te permites liberar. Muestra que tienes una mente activa y profunda. Pero esa misma mente necesita aprender a confiar en la acción. Pensar es valioso, pero no puede ser tu único modo de vivir. La vida ocurre fuera de la cabeza. Ocurre cuando decides, cuando pruebas, cuando fallas, cuando aprendes y cuando avanzas. En este capítulo entiendes que actuar no elimina el miedo, pero sí lo debilita. Porque el miedo no soporta la acción. No puedes sobrevivir al movimiento. Cada paso que das, aunque sea pequeño, rompe el hechizo de la duda. Y cada vez que eliges avanzar, incluso con incertidumbre, estás venciendo al miedo sin darte cuenta. Capítulo 7. El miedo al cambio y la resistencia interna que nadie ve. El cambio es una de las fuerzas más naturales de la vida, pero también una de las más desafiantes para la mente. Incluso cuando deseas crecer, mejorar o avanzar, existe una parte interna que se resiste. Esa resistencia no siempre se manifiesta como un no directo. A veces aparece como cansancio, falta de motivación, excusas repetidas o una sensación de que todo es demasiado complicado. Esta resistencia es una expresión silenciosa del miedo. No es un rechazo al cambio en sí, sino un intento de protegerte de lo que tu mente percibe como incierto. El miedo al cambio no significa que no estés listo. Significa que estás enfrentando una transición que sacude estructuras mentales profundas que llevas años sosteniendo. Cada vez que te encuentras frente a un cambio, grande o pequeño, tu mente activa un sistema de alerta. No lo hace para hacerte daño. Lo hace porque está programada para mantenerte a salvo. Y para la mente, lo desconocido siempre parece peligroso. Prefiere lo que ya entiende, incluso si no te hace feliz. Por eso puedes sentir miedo aún cuando deseas avanzar. Ese conflicto interno entre lo que quieres y lo que temes es una de las batallas más comunes del crecimiento personal. Y muchas veces la gente lo interpreta como una señal de que no es el momento, cuando en realidad es una señal de que estás en la frontera de una transformación importante. El miedo al cambio se alimenta de historias internas que parecen racionales. Historias como no sé si podré con esto, y si todo sale mal, y si no funciona, y si pierdo lo que ya tengo. Esas frases no describen la realidad. Describen tu necesidad de sentir control. El control te hace sentir seguro porque te permite predecir. Pero el cambio te obliga a soltar esa ilusión. Y lo curioso es que la seguridad que buscas no está antes del cambio, sino después, cuando descubres que puedes adaptarte. La verdadera seguridad no proviene de evitar lo desconocido, sino de confiar en tu capacidad para navegarlo.
La resistencia interna tampoco es un enemigo. Es una señal. Te muestra dónde están tus límites emocionales. Y cuando los reconoces, puedes expandirlos. La resistencia aparece cuando estás a punto de romper una versión antigua de ti mismo. Una versión que quizá fue necesaria en algún momento, pero que ahora te queda pequeña. El miedo intenta proteger esa versión porque cree que es la que te mantiene seguro. Pero la vida te está llamando hacia algo más amplio. Y aunque tu mente se aferre, tu alma ya sabe que el cambio es inevitable. Lo que hace al miedo al cambio tan poderoso es que no siempre se siente como miedo. A veces se siente como flojera, como desinterés, como postergación constante. Puedes decirte que empezarás mañana, que necesitas tiempo, que primero deben alinearse las cosas. Sin embargo, cuando miras más de cerca descubres que esas razones son solo una pared suave donde te apoyas para no avanzar. Una pared que se derrite en cuanto das un paso consciente. Porque el miedo al cambio no puede sostenerse cuando actúas. Su poder está en la espera. Su fuerza está en la pausa. Su territorio favorito es el silencio de lo que pospones una y otra vez. Para vencer esta resistencia necesitas un diálogo honesto contigo mismo. Preguntarte qué es exactamente lo que temes. No quedarte en la superficie. Buscar la raíz. Tal vez no temes el cambio en sí. Tal vez temes fallar. Tal vez temes que las cosas salgan bien y tu vida ya no sea la misma. Tal vez temes decepcionar a alguien o decepcionarte a ti mismo. Tal vez temes perder estabilidad. Cuando encuentras la raíz, el miedo pierde parte de su fuerza. Lo que antes parecía un monstruo se convierte en una emoción humana que puedes sostener, abrazar y transformar. El cambio también requiere aprender a confiar en tu proceso. No necesitas ver el camino completo para dar el siguiente paso. Basta con que avances un poco. El cambio se consolida cuando te permites pequeñas transformaciones que, con el tiempo, suman grandes saltos. Cambiar un hábito. Decir una verdad. Probar algo nuevo. Dejar una situación que ya no te nutre. Abrir una puerta que siempre temiste tocar. Cada gesto crea movimiento. Y el movimiento es lo que debilita al miedo. Una de las claves más poderosas para enfrentar el miedo al cambio es recordar que la incomodidad no es una señal de peligro. Es una señal de crecimiento. Nadie evoluciona en completa comodidad. El crecimiento estira la mente, el corazón y la identidad. Y ese estiramiento puede doler un poco. Pero es un dolor de expansión, no de pérdida. Un dolor que anuncia que estás abriéndote a una vida más auténtica, más alineada contigo, más coherente con lo que realmente quieres. El miedo al cambio no desaparecerá por completo, pero tampoco necesita desaparecer para que puedas avanzar. Solo necesita que tú reconozcas su presencia sin permitir que tome el control. El miedo puede acompañarte, pero tú decides el camino. Y cuando sigues avanzando, incluso con temblor, llega un momento en el que miras atrás y descubres que el cambio no te destruyó. Te transformó. Te fortaleció. Te abrió puertas que jamás hubieras imaginado si hubieras permanecido donde estabas. Este capítulo es una invitación a caminar hacia lo desconocido con confianza, aunque tu voz interna tiemble un poco. Porque el cambio no viene para quitarte algo. Viene para mostrarte quién puedes llegar a ser cuando dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde tu capacidad infinita de reinventarte. Capítulo 8. El miedo al juicio y la carga invisible de querer agradar a todos. El miedo al juicio es uno de los más profundos y difíciles de reconocer porque se esconde detrás de muchas máscaras. Puede verse como timidez, como inseguridad, como perfeccionismo o incluso como un deseo constante de hacer las cosas bien. Pero en el fondo es una herida emocional que nace del temor a no ser aceptado. A todos nos importa la opinión de los demás en alguna medida, porque somos seres sociales y buscamos pertenecer. Pero cuando esa necesidad se convierte en un filtro que controla cada palabra que dices y cada paso que das, el miedo comienza a dirigir tu vida y limita tu autenticidad. La mente crea historias dolorosas cuando teme ser juzgada. Historias como no soy suficiente, van a verme fallar, se van a reír de mí o no soy tan bueno como los demás. Estas frases se repiten en silencio,
pero tienen un peso enorme. Te obligan a actuar desde la preocupación y no desde tu esencia. Te llevan a suavizar tu personalidad, a esconder tus talentos, a decir que sí cuando quieres decir que no, a evitar oportunidades que te exponen. Todo con tal de no enfrentar la posibilidad de ser señalado. Es una carga invisible, pesada y silenciosa. Una carga que llevas en los hombros aunque nadie la vea. Lo más curioso del miedo al juicio es que muchas veces exagera su importancia. La mayoría de las personas están más ocupadas pensando en sus propios problemas que en evaluar cada cosa que tú haces. Sin embargo, tu mente te convence de que todos te observan y te analizan. Te hace creer que cualquier error será recordado por siempre o que cada intento fallido será motivo de burla. Pero el juicio más fuerte no viene de afuera. Viene de adentro. Es tu propia voz interna la que te critica con más dureza que cualquier otra persona. Y esa voz fue construida por experiencias antiguas donde te sentiste vulnerable. El deseo de agradar a todos es otra trampa del miedo. Intentas encajar en cada entorno, adaptarte a cada persona, evitar conflictos, ser perfecto para que nadie te señale. Pero vivir de esa manera es agotador y, peor aún, imposible. No existe forma de complacer a todos sin perderte a ti mismo. Cuando haces de la aprobación tu brújula, te alejas de tu autenticidad. El miedo al juicio te empuja a usar máscaras que tarde o temprano se sienten pesadas. Y el verdadero dolor aparece cuando te das cuenta de que, aun tratando de agradar a todos, siempre habrá alguien que te critique. No porque seas insuficiente, sino porque así es la vida. No puedes controlar la opinión ajena, pero sí puedes decidir que no determine tu camino. La libertad comienza cuando aceptas que ser juzgado es parte natural de existir. No importa lo que hagas, siempre habrá opiniones. Algunas serán favorables, otras no, pero ninguna de ellas define tu valor. Lo único que realmente te define es la manera en que eliges vivir, las decisiones que tomas desde tu verdad y la capacidad de ser auténtico incluso cuando sabes que no todos estarán de acuerdo. Cuando entiendes esto, el miedo al juicio pierde mucho de su poder. Descubres que no necesitas demostrar nada para ser digno, que no tienes que justificar tus sueños, que no tienes que pedir permiso para ser tú. Superar este miedo no significa volverte inmune a las críticas. Significa desarrollar la fortaleza interna para que las palabras ajenas no determinen tu identidad. Significa tener claro quién eres, qué quieres y hacia dónde te diriges. Cuando conectas con esa claridad interna, la opinión externa deja de ser un obstáculo y se convierte solo en ruido de fondo. Un ruido que puedes escuchar sin permitir que te desvíe. Este capítulo es una invitación a soltar la carga de querer agradar, a permitirte ser auténtico, a expresar tu voz sin temor. Porque la libertad emocional no llega cuando logras que todos te acepten, llega cuando aprendes a aceptarte a ti mismo sin condiciones. Y cuando logras esto, el miedo al juicio se transforma en algo más pequeño, manejable y lejano. Deja de ser una sombra que te persigue y se convierte en una brisa que pasa y no te mueve del lugar al que perteneces, tu verdad. Capítulo 9. El miedo al fracaso y la ilusión de que todo debe salir perfecto. El miedo al fracaso es uno de los temores más comunes y al mismo tiempo uno de los más paralizantes. No aparece de golpe, sino que se forma lentamente a lo largo de los años. Se alimenta de expectativas ajenas, de comparaciones silenciosas, de experiencias pasadas donde sentiste que no cumpliste con lo que otros esperaban de ti. También nace de la presión que tú mismo te pones cuando crees que solo tienes una oportunidad para demostrar tu valor. Este miedo te hace pensar que equivocarte significa perderlo todo, cuando en realidad el fracaso es solo una parte natural del camino hacia cualquier meta significativa. La idea de que todo debe salir perfecto es una ilusión que destruye más sueños que los errores mismos. La perfección se convierte en una barrera imaginaria que te impide dar el primer paso. Te dices a ti mismo que todavía no es el momento adecuado, que aún no estás listo, que te falta algo para comenzar. Y mientras esperas que todo esté en orden, el tiempo pasa y las oportunidades también. Esta necesidad de perfección te mantiene atrapado en la planeación eterna, en el análisis excesivo, en la duda constante.
pero la verdad es que nunca te sentirás completamente preparado. El crecimiento no llega desde la comodidad de la perfección, sino desde la valentía de avanzar aún sintiendo miedo. Cuando temes fracasar, tu mente te muestra un futuro lleno de escenarios negativos. Te imagina fallando, siendo criticado, perdiendo lo que tienes, quedando en ridículo o decepcionando a quienes confían en ti. Esas imágenes mentales se sienten tan reales que tu cuerpo reacciona como si ya estuvieran ocurriendo. Entonces decides no arriesgarte. Prefieres quedarte en lo conocido, aun cuando no te hace feliz. Prefieres conformarte con una vida más pequeña que tus capacidades solo para evitar el dolor de un posible error. Pero evitar el fracaso también significa evitar el éxito. No puedes obtener una vida extraordinaria si temes los intentos fallidos que forman parte de ella. El fracaso es un maestro y no un enemigo. Cada error te muestra una parte de ti que necesita fortalecerse. Te enseña paciencia, resiliencia y creatividad. Te obliga a volver a intentarlo con más sabiduría. Te acerca a tu meta porque te revela lo que no funciona y te impulsa a encontrar nuevas maneras. Cuando cambias tu relación con el fracaso, dejas de verlo como un veredicto final y lo empiezas a ver como un proceso. Y en ese proceso descubres versiones más fuertes de ti mismo. El verdadero problema no es equivocarte, sino dejar que el miedo te impida intentarlo. Una de las ideas más peligrosas del miedo al fracaso es creer que los demás están avanzando sin equivocarse. En un mundo lleno de apariencias, es fácil pensar que todos tienen claridad y éxito constante. Pero lo que no ves son las dudas, los tropiezos y las inseguridades que cada persona enfrenta en silencio. Nadie te muestra sus errores, solo sus resultados. Y al compararte con esas imágenes incompletas, concluyes que tú eres el único que lucha, el único que no tiene todo resuelto. Esa comparación te roba confianza y te hace olvidar que cada historia de éxito está construida sobre muchos intentos imperfectos. Nadie llega lejos sin haber fallado muchas veces antes. La libertad aparece cuando aceptas que fallar es parte del viaje. No necesitas hacerlo todo bien desde el principio. No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas avanzar desde tu verdad, con el compromiso de mejorar en cada paso. Cuando dejas de tratar de ser perfecto y comienzas a valorar tu esfuerzo, el miedo al fracaso pierde fuerza. Descubres que puedes recuperarte, ajustar tu camino y volver a levantarte. Descubres que el crecimiento es más importante que la perfección, que avanzar es mejor que esperar, y que cada intento, incluso los que no funcionan, te llevan más cerca de la vida que deseas. Este capítulo es una invitación a reconciliarte con tus errores pasados y a comprender que todos ellos te han traído hasta aquí. Te recuerda que el fracaso no te define. Lo que te define es tu capacidad de seguir adelante. Si decides abrazar el proceso en lugar de temerlo, verás que tus intentos imperfectos tienen más poder que cualquier miedo. Porque el verdadero triunfo no está en no fallar, sino en no rendirte. Capítulo 10. El miedo a perder el control y la necesidad de tener todas las respuestas. El miedo a perder el control es uno de los más silenciosos, pero también uno de los más poderosos. Se manifiesta en la necesidad constante de anticiparse a todo, de planear cada detalle, de evitar lo inesperado y de imaginar escenarios donde siempre tienes la última palabra. Este miedo nace de la ilusión de que si no tienes control absoluto sobre cada situación, algo saldrá mal. Es una respuesta emocional aprendida, generalmente formada en momentos de la vida donde sentiste que el mundo era incierto, inestable o impredecible y tu mente decidió que la única manera de protegerte era aferrarte a cada pequeño detalle. Pero esa necesidad intensa de control, aunque parece una coraza de seguridad, termina convirtiéndose en una prisión mental que te agota y te mantiene alerta incluso cuando no hay peligro real. Vivir intentando controlar todo genera tensión constante. Te obliga a estar siempre en modo de vigilancia, como si cualquier cosa que no salga exactamente como la planeaste fuera una amenaza. La incertidumbre te incomoda, la improvisación te estresa y el simple hecho de no saber qué pasará te llena de ansiedad. Esto te lleva a evitar experiencias nuevas, a repetir las mismas rutinas, a limitar tus relaciones y a rechazar cualquier oportunidad que te saque de lo conocido.
Es un miedo que te hace creer que ceder el control equivale a exponerte a daños. Pero en realidad, lo único que hace es impedir que la vida te sorprenda, te enseñe y te expanda. La necesidad de control también se refleja en la obsesión por tener todas las respuestas. Sientes que antes de comenzar un proyecto debes saber exactamente cómo terminará. Crees que necesitas certezas para avanzar, garantías para dar un paso y seguridad absoluta para elegir un camino. Y como la vida nunca ofrece ese tipo de certezas, terminas esperando, dudando y posponiendo. Este miedo te convence de que solo puedes avanzar cuando ya no exista riesgo. Pero ese momento nunca llega. La vida está llena de variables que no puedes controlar. Aire, clima, decisiones de otras personas, oportunidades, tiempos, circunstancias. Todo es cambiante. Pretender controlarlo todo es exigirle al mundo que funcione a tu medida, y eso solo genera frustración. Lo más paradójico es que mientras más intentas controlar, más pierdes tu paz. El control absoluto no existe y luchar contra esa realidad te desgasta. Es como nadar contra una corriente incontrolable. Mientras más fuerza haces, más cansado terminas. Y en ese agotamiento empiezan a aparecer emociones como irritabilidad, frustración y miedo. Es un círculo que se retroalimenta. Tratas de controlar porque tienes miedo y al no poder controlar, el miedo crece. Para romper este ciclo, necesitas comprender que el control no es la solución, es parte del problema. Es fundamental reconocer que soltar no significa rendirse. Soltar no es dejar tu vida al azar ni abandonar tus metas. Soltar significa confiar. Confiar en tu capacidad para adaptarte. Confiar en tu fuerza para manejar lo inesperado. Confiar en que, incluso cuando algo no sale como lo planeaste, tienes la creatividad y la resiliencia para encontrar una salida. La vida se vuelve más ligera cuando entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para comenzar. No necesitas el plan perfecto para avanzar. Lo que necesitas es disposición para aprender mientras caminas. Cuando liberas la necesidad de control, comienzas a experimentar la verdadera libertad emocional. Te abres a experiencias nuevas sin tener que predecir cada resultado. Te permites equivocarte sin sentir que el mundo se desmorona. Aceptas que la incertidumbre no es un enemigo, sino una parte natural de vivir. Dejas espacio para que las cosas buenas lleguen sin que tengas que empujarlas con fuerza. Descubres que muchas de las mejores oportunidades aparecen precisamente cuando sueltas lo que creías que debía ser y permites que la vida te muestre lo que puede ser. Soltar el control también transforma tus relaciones. Cuando aceptas que no puedes decidir por otros ni moldear sus pensamientos, aparece un respeto más profundo. Te liberas de la carga de querer que todos actúen como tú crees que deberían actuar. Cada persona tiene su ritmo, su historia, sus heridas y sus decisiones. Intentar controlar a los demás es una batalla perdida que solo genera conflictos. En cambio, cuando permites que cada quien sea como es, y tú también te permites ser auténtico, las relaciones se vuelven más sanas, más reales y más ligeras. La verdadera seguridad no viene del control, sino de la confianza interna. Viene de saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad de enfrentar la vida. Viene de conocerte, de aceptar tus emociones, de respetar tus límites y de aprender de cada experiencia. Cuando desarrollas esta seguridad interna, el miedo a perder el control se desvanece porque ya no dependes de que todo sea predecible. Descubres que puedes avanzar incluso sin saberlo todo. Descubres que puedes construir una vida plena sin controlar cada detalle. Y sobre todo, descubres que la vida se vuelve más hermosa cuando te permites fluir con ella. Este capítulo es una invitación a soltar con confianza, a dejar que la vida respire contigo y a permitirte caminar sin la carga de exigir control absoluto. Porque cuando dejas de pelear contra lo incierto y aprendes a confiar en tu fortaleza interna, el miedo se transforma en calma y el control deja de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente. Únete como miembro del canal. Acceso anticipado a los videos, un video exclusivo cada semana y contenido especial solo para miembros. Da clic en unirse y forma parte de Literatura del Éxito.